En el otoño de 1921, el presidente Álvaro Obregón nombró a José Vasconcelos titular de la recién creada Secretaría de Educación Pública. Como parte de su proyecto de recuperación de México, a través de la cultura, Vasconcelos comisionó a diversos artistas para que plasmaran las ideas generadas por la revolución en los muros de edificios públicos. Uno de los primeros fue precisamente el de la SEP, que materializaba la idea de una educación de carácter federal. Así, se detonó el nacimiento del muralismo mexicano. Escoge este lugar para darle centralización al poder educativo nacional. 95% de los mexicanos eran analfabetas terminando la revolución. Parte del proyecto de Vasconcelos era alfabetizar. La Secretaría de Educación Pública era primordial para el proyecto modernizador de México saliendo de la revolución. Entre el proyecto de Vasconcelos estaba también la pintura de arte mural en edificios públicos de significación nacional. Vasconcelos era un hombre ilustrado, intelectual. Vasconcelos viene de la Universidad Nacional y ya comprendía que existía esta necesidad imperante de crear una estructura que llevara al país el conocimiento, porque tenía como fundamento que la educación es la base del desarrollo. Cuando viene la revolución, el pueblo mexicano se transforma y se convierte en las masas. Ya son los hombres, las mujeres, los niños, los viejos, ¿verdad? Los analfabetos, los miserables, etcétera, etcétera. Y para ellos se tiene que orientar esta educación como agente de transformación social en primera instancia. Ubicado en la calle de República de Argentina número 28, en lo que fue el convento de la Encarnación durante la época virreinal, el edificio de la SEP cuenta con 2 patios interiores franqueados por corredores apoyados en arcadas de cantera. La planeación del maestro Rivera para realizar los muros de la SEP fue compleja porque no le gustó la edificación. En 1925, él hace una entrevista mientras está pintando los murales y se queja mucho de cómo está distribuida la arquitectura porque no permite que haya vanos ni golpes de vista. Los murales o se ven frontales o se ven frontales. No hay una manera de que si uno está en alguna esquina o en alguna otra esquina uno pueda tener puntos de fuga, que es el principio renacentista por excelencia. Es un primer ejercicio de contar una historia, pero no es una historia lineal, es una pintura que tiene que ir acorde con la función fundamental del edificio. Se trata de narrar una historia que muestre al país en su proceso de transformación, pero que también muestre elementos constitutivos del país, ¿no? O sea, que muestre el trabajo, que muestre lo que está pasando en ese momento, el reparto de las tierras, pero que muestre también de pronto las festividades, las tradiciones, también a sus héroes, a sus figuras míticas, a sus mártires. Pinta alrededor de 190, 195 paneles, en donde va narrando toda una nueva visión plástica que en el momento en el que la está haciendo es el perfil más avanzado del arte en el mundo. Los 2 patios principales del edificio han sido nombrados precisamente por los títulos que Diego Rivera asignó a las series de murales que pintó en la planta baja de ambos: el Patio del Trabajo y el Patio de las Fiestas. Diego Rivera en el Patio del Trabajo representa los trabajos más importantes que se realizaban en México, como la metalurgia, la cerámica, el tinte en telas, pero también pone a las tehuanas, por ejemplo, porque para él las tehuanas eran este símbolo de resistencia al imperialismo, a lo español. El primer mural que pinta es la maestra rural, pero la maestra rural es la tierra misma. Está hablando de la enseñanza primigenia. Estaba
usando el término masón. Por eso vemos a Zapata como otro de los grandes maestros, por eso vemos incluso a La Máquina como uno de los grandes maestros dentro de la SEP. La maestra rural y la liberación del peón, que son dos murales que están como a los lados de la escalera que sube, son también lo femenino y lo masculino. La maestra rural es fundamental precisamente porque se le puede dar la lectura inmediata en este marco de las misiones culturales, que es una idea extraordinaria. Mandar a tus mejores intelectuales a dar clases a comunidades de 100, 150 personas. En El Abrazo, el minero y el campesino se unen en un gesto que evoca una escena del pintor florentino del siglo XIV, Giotto. Las montañas que se alzan sobre las cabezas de los personajes prolongan la luz que el halo del sombrero parece irradiar. Las mujeres agrupadas en triángulos evocan el lenguaje prehispánico de los códices. En El Trapiche, donde se muele la caña de azúcar, Rivera presenta una visión del trabajo con los ritmos que impone el movimiento de cada tarea. Por un certero juego de líneas contrapuestas, pone en evidencia la estructura de la composición. En El Cubo de la Escalera, Rivera logra una continuidad entre la pintura y la arquitectura. Allí, plasma una metáfora de la geografía de México, donde aparecen el nacimiento del mar, las costas, el viento, el trópico, una selva antropomorfa. El Cubo de la Escalera, que fue, digamos, el primer experimento en donde realmente aparece esta narrativa, ya es un ir subiendo la escalera, viviendo los murales. Ahí hay un experimento de narrativa de Diego Rivera muy interesante porque forman una unidad, pero que empieza precisamente abajo en el ámbito telúrico, en lo que sería la base de este país, y ahí está el mundo prehispánico. Es la primera vez que retoma una pieza prehispánica en un mural, es la Xochipilli, que es el dios de las flores. Es como de la vegetación, es una escultura preciosa que hoy podemos ver en el Museo Nacional de Antropología y es la primera vez que Diego toma una pieza para dar identidad y esta continuidad a la historia de México desde la cultura prehispánica. Por eso es importantísima esa escalera. Y además arriba hay un autorretrato de él como cabizbajo, un poco como dormido, que toma de una foto que le toma Edward Weston y que sale con la escuadra y el compás. Es donde el doctor Renato González Melo dice que está como celebrando su paso a un nivel iniciático superior de la logia Rosacruz-Quetzalcóatl. Hay un buzo, por ejemplo, que sale de las profundidades de la tierra y refiere a un cuento de Giovanni Papini, en donde sale el buzo, ve la humanidad y se regresa al fondo del mar. En el patio de las fiestas están representadas las tradiciones del pueblo de México y sus festividades populares, religiosas y cívicas. En la pared norte se conservan dos frescos del artista Jean Charlotte, Las lavanderas y Los cargadores. Y dos más de Amado de la Cueva, El Torito y Los Santiagos. Ambos pintaron estas obras a pesar de la oposición de Rivera. Cuando Vasconcelos les da a los pintores el proyecto de pintar la Secretaría de Educación Pública, empiezan Amado de la Cueva, Jean Charlotte y Diego Rivera. Jean Charlotte, que va a ser una figura muy importante, ¿no? Que es un poco el que apoya con su tecnología, con su técnica, con su sabiduría sobre el fresco y la encáustica. En un principio esta iba a ser una labor en colaboración. No iba a ser Rivera el que iba a decorar todo el edificio, sino que se iba a dividir entre el primer patio, que es el patio del trabajo, lo iba a hacer él,
y el patio de las fiestas iban a ser sus ayudantes, Javier Guerrero, Jean Charlotte y Alba de la Canal. Pero Diego dice que no le gustan las pinturas de sus compañeros y entonces borra algunos y deja solamente unos poquitos. Y lo que hace en el patio de las fiestas es justamente retomar las fiestas populares de México. Al retomar las fiestas hay una unificación de identidad nacional. Es algo en donde los mexicanos que entran a este edificio se van a identificar con esas fiestas y van a homogeneizar. A través de las fiestas, los trabajos y del concepto de la raza cósmica de Vasconcelos, que la publica en 1925, es esta imagen del mestizo. El mestizo como esta unión del español y el indígena que unen y dan esta homogeneidad histórica a todos los mexicanos. En el patio de las fiestas, Rivera comienza a plasmar realmente lo que reconoce ya como lo mexicano. Cuando realiza sus 2, 3 primeros murales, ya en la SEP, Vasconcelos, una vez que termina su primer mural, el de la creación, se da cuenta de que Diego sigue completamente imbuido en el cubismo y que la mayor parte de sus composiciones y de su color y de lo que él considera como mexicano es lo que está alrededor de la Ciudad de México. Entonces, Vasconcelos hace un viaje con una serie de intelectuales, entre los que se encontraba Montenegro, Ureña, e invita a Diego. Y es precisamente en este viaje en donde Diego se reencuentra después de 11 años de estar fuera con el país. Todavía no estaban articulados los arquetipos que hoy los vemos como dados. Cuando Diego Rivera pinta los canales de Santa Anita, el Festival de Día de Muertos, o la cruz que tiene flores, que viene desde tiempos prehispánicos, recordemos el Templo de la Cruz Foliada en Palenque, por ejemplo. Estos simbolismos que se permean desde la cultura prehispánica hasta la colonia y que hacen este sincretismo de culturas, son los que representa, por ejemplo, el baile del venado que se hace en el norte del país, las festividades de Día de Muertos, que es algo que ya había retomado José Guadalupe Posada en sus grabados, pero que a la hora de darle como el estatus de mural, se le da mucho mayor visibilidad, se vuelven como íconos de lo mexicano que hasta la fecha perviven. Habla de las fiestas en 2 sentidos. La fiesta sagrada íntima y la fiesta multitudinaria, que son 2 puntos de filosofía completamente distintas. Para la sagrada íntima hace el baile del venado, que es esta danza a la vida-muerte, y en la multitudinaria sus festividades favoritas fue el Día de Muertos y la quema de los Judas, donde lo que se hace es una sorna, es la manera de escape dentro de toda esta tradición que además viene desde el siglo XIX de los grandes cuadernos satíricos como el Aguizote, en donde los Judas representan precisamente a la iglesia, a los políticos, a los explotadores del pueblo. Se queman a todos estos personajes con la idea de la renovación. El líder agrario Otilio Montaño, con el brazo tendido, señala a los campesinos en un mitin celebrado al aire libre cuáles son las tierras ejidales que deberán pertenecerles. Emiliano Zapata está presente del lado derecho del panel. Otra actividad que se representa es el reparto de las tierras, que se representa igual aquí que en los murales de Chapingo. Y es increíble cómo Diego Rivera integra la arquitectura al edificio, porque hay personajes sentados en los dinteles de las puertas, por ejemplo, que después se va a convertir en la teoría de la integración plástica, en donde la arquitectura y la pintura están totalmente integradas. Zapata y Montaño están también representados en el patio del trabajo, en la última parte de todo el conjunto mural. Los que acompañan a Emiliano Zapata son Otilio Montaño, firmante y autor del Plan de Ayala, y el otro es un personaje que acaba de morir también hace muy poquito, que es Felipe Carrillo Puerto, quien es asesinado
precisamente por las fuerzas reaccionarias en 1923, que curiosamente es el mártir blanco, podríamos decir, porque los otros dos son los mártires morenos, ¿no? Los que representan al México indio, ¿no? Este representa al México mestizo. Estos tres personajes, ¿verdad?, van a estar cubiertos de rojo, que es toda la manifestación política del propio Diego Rivera. Por la naturaleza de la arquitectura del edificio, en el entresuelo, Rivera pintó una serie de grisallas que, como el nombre lo indica, están pintadas en tonos grises y sugieren entonces un relieve escultórico. Son escenas menores, monocromáticas, que son parte pequeña del ciclo grande. Aquí, como lo han demostrado el doctor Renato González Melo y Fausto Ramírez, son escenas esotéricas. Aun cuando tienen este doble discurso, el exotérico y el esotérico, representan las ciencias y las artes. Por ejemplo, hay uno en donde hay una mujer que tiene el signo del infinito, el sol y la luna, que es como esta polaridad del universo, masculino y femenino, con el signo del infinito, dando como este eterno retorno y recordando un poco la historia de los prehispánicos, que es una historia cíclica y que todos los procesos en el universo están conectados. Los 26 paneles que Rivera pintó en los corredores del segundo piso del Patio de las Fiestas ilustran las estrofas de 3 corridos mexicanos: La balada de Zapata, la Revolución Agraria Mexicana de 1910 y Así será la Revolución Proletaria. Todos tienen un leitmotiv recurrente: el contraste entre la apología del movimiento revolucionario y una crítica a sus oponentes y detractores. Para realizar los corridos, en la tradición había 2 maneras de hacer estos corridos. Los meramente populares, que son los que recoge, por ejemplo, Posada en Las hojas volantes. Uno famoso, pues, es el de la cucaracha, que no era un corrido fijo. Era este personaje que iba cambiando conforme a la circunstancia, pero había otro género, que era un género casi literario, que era, digamos, como el principio de la literatura de protesta. Y en ese sentido es que entra el corrido que toma Diego para poner, y que es además como el contenido de unidad de cada una de las escenas que él va enumerando. Parece ser que el corrido sí estaba escrito cuando Diego lo lee, pero lo ilustra obviamente a como él quiere. No es una ilustración literal. Y un corrido que, desde mi punto de vista, pues literariamente es bastante pobre. Es un texto, además, bastante anodino, ¿no?, que lo va a poner en un listón, pero lo que es interesante es que en los distintos paneles va a presentar distintos aspectos de la propia revolución, de su proyecto, ¿no?, hacia el futuro, de la participación de la gente. Va a haber desde un Zapata, por ejemplo, al que le están cantando sus propias huestes, pero va a estar también una figura como la propia Frida Kahlo. Hay que recordar que en este momento el comunismo era una opción muy viable y que además la mayoría de los artistas pertenecían al Partido Comunista Mexicano. Diego Rivera pinta de 1923 a 28, antes de irse a la Unión Soviética, pero cuando regresa sigue pintando el corrido de la Revolución. De este conjunto, bueno, la parte icónica más destacada es esta donde está Frida y Siqueiros repartiéndole armas al pueblo para lograr la liberación del proletariado. Y es donde Diego establece y ya define completamente su estructura política. Lo que es aquí curioso es cómo Diego no respeta ni siquiera a su patrón, ¿no?, porque es precisamente en el corrido donde está la escena de los 7 sabios, que pone a Vasconcelos dándole la espalda al pueblo, sentado en un elefante blanco. Está Rabindranath Tagore, ¿verdad?, también un poco en una línea medio burlona, ¿no?, poniéndole una especie así como de embudo en la cabeza.
Pero lo que sí va a ser interesante va a ser que va a tratar de representar al ámbito popular, ¿no? Va a estar gente en el mercado, va a haber niños, va a haber mucha figura femenina incluida como parte del pueblo mexicano que participa en el propio proceso revolucionario. En La Cena del Capitalista, Rivera caricaturiza la obsesión de los dueños del dinero que hasta en la comida ven monedas de oro. Estos personajes contrastan con las imágenes del obrero y el campesino que miran con desprecio a los seres sentados a la mesa. Hay un tablero que es muy interesante, que es el de El banquete de Wall Street, en donde hace una crítica, Diego, a los capitalistas. Antes de pintar para los Rockefeller en 1933, representa aquí a John D. Rockefeller Sr., a Vanderbilt, a JP Morgan y a los banqueros hasta Ford, que manejan la economía sentados en una mesa, tomando champaña, con mujeres, en una escena totalmente burguesa y criticada. Me gustan mucho los retratos de los banqueros, porque son completamente ofensivos. Y me gustan sobre todo por esa tradición de la sátira que siempre ha existido en el arte mexicano de siempre. A diferencia de las escenas en que Rivera desarrolla el tema del sufrimiento y la explotación de los trabajadores, en Fraternidad reina la paz y la armonía. El obrero estrecha la mano del campesino bajo la mirada de una divinidad protectora que se eleva al nivel de las nubes y extiende los brazos. Diego Rivera venía regresando de Italia. La iconografía italiana está presente en los murales de la Secretaría de Educación Pública. En este tablero, tanto como en otro que está en Chapingo, que son la alianza del obrero y el campesino, sí la iconografía son estas mujeres alegóricas que están representando a los frutos de la tierra y demás. Y él dice que es Apolo, una deidad masculina solar, que une al proletariado, al obrero y al campesino. Entonces vemos al Apolo con los rayos solares atrás, que es el mismo sol, uniendo al obrero y al campesino con estas figuras alegóricas femeninas, dándole unidad a todo el discurso del patio del trabajo. Un mural guardado es un libro cerrado. Deberían de tener una accesibilidad infinitamente mayor de la que tienen ahora, porque además ese fue el propósito. Ahora, dentro de las muchas lecciones y renovaciones y revisiones alrededor del muralismo, a mí la parte que más me interesa es cómo un país muy pobre en ese entonces, sin una visión en donde no se le daba la alternativa de tener una visión propia, sino que tenía que ser un apéndice de Occidente, un país excéntrico recién salido de una revolución que pauperiza la economía, logra posicionar a nivel mundial una visión de pensamiento artístico que conmociona durante más de 30 años a todo el arte. Esa es una lección maravillosa. Yo creo que es una pena que todos los mexicanos deberían de poder tener acceso no solo en libros, sino venir y visitar estos lugares. Y bueno, son pocos los que están cerrados al público. Realmente la Secretaría de Educación Pública es de los pocos que hay que pedir una visita. Sin embargo, tienen un departamento en donde puedes pedir la visita y sí te la dan. Sí hay grupos escolares y que puedes venir a verlos y es algo que no se pueden perder. Es la primera vez en estos murales en donde se hace este recuento de lo que somos los mexicanos, de las tradiciones que nos unen, de los trabajos que realizan todos los mexicanos. Es realmente un ciclo de murales muy impresionante.